Buenas tardes, noches, días. Mi nombre es Sebastián Bolívar Vanegas y este es el video de soporte del proyecto final de la materia Procesamiento Digital de Señales de la Universidad de Antioquia. Eh, mi proyecto cuenta con tres secciones. La primera, veámosla. La primera se basa o me inspiré en un estudio que hicieron en Paracas, el Perú, lo cual unos científicos intentaban averiguar el nivel de la marea del mar. Para ellos utilizaron un sensor que iba pues sensando el mar y este sensor le generaba pues esta señal con ruido impulsivo presente, que son estos picos que van apareciendo y generan distorsión en la señal. Luego los científicos proceden a filtrar la señal y ya con esto llegan al resultado de encontrar el nivel de la marea del mar. Entonces mi proyecto fue como inspirado en esta idea, lo cual pues necesitamos pues generar una señal, la cual pues va a ser bastante pequeña, dura 5 segundos, tiene una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz, una frecuencia de 440 Hz. En esta partecita de acá es donde se le está asignando el ruido impulsivo. Como estamos tratando pues de un fenómeno físico natural, el ruido va a aparecer de manera aleatoria, pues no se puede predecir en qué momento aparece el ruido, entonces el ruido va a tener una amplitud de 20 y va a aparecer con esta probabilidad de ocurrencia. Básicamente ya pues logramos pues filtrar la señal, graficarla, pues esta sería la señal con ruido impulsivo y miramos que tiene pues demasiados picos, demasiado ruido impulsivo que no se puede notar la señal. Tenemos el espectro y le hacemos un zoom para poder determinar que es supremamente importante hacer el análisis y mirar en qué frecuencia se encuentra el ruido. Miramos que aproximadamente de 10 a la 3, que es 1000, eh, vemos que se presenta pues la frecuencia del ruido. Entonces eso va a ser importante para el diseño y la aplicación del filtro, el cual el filtro va a tener un tamaño de 100 y acá esto es importantísimo donde determinamos pues la frecuencia de corte del filtro, que va a determinar qué frecuencias se van a atenuar. Ya simplemente diseñamos el filtro, lo aplicamos y esta sería la gráfica de la señal con ruido impulsivo que se encuentra normalizada, donde vemos pues la aparición de los impulsos con mucho ruido. Ya esta sería la señal filtrada y logramos ver que la amplitud de los impulsos se ha reducido enormemente y ya podemos apreciar más fácilmente la señal. O sea, en el tiempo nos muestra la señal filtrada, pero es importante mirarla antes y después de pasar por el filtro, pero en la respuesta de frecuencia. Entonces podemos mirar el espectro y miramos que la frecuencia de la señal, este pico que se presenta acá, y logramos ver todas las frecuencias del ruido. Como, como no se puede analizar tanto, entonces hacemos un zoom ya la señal después del filtro y miramos que aproximadamente de la frecuencia de corte de 1000, que sería por acá, ya las frecuencias empiezan a atenuarse y básicamente ese sería el contenido de la sección 1. Bueno, para la sección 2 me gustó o quise realizar pues la resolución pues de un punto que apareció en el parcial del curso, el cual pues no me acuerdo exactamente cuáles eran las características del filtro, pero decidí pues arbitrariamente dar unos valores. Esto es posible ya que esas serían las condiciones que el usuario daría para el diseño del filtro y simplemente lo desarrollo con estos valores arbitrarios. Entonces me piden diseñar un filtro fase bajas por el método enventanado. Entonces es importante el ripple a encontrarlo en decibeles. Esto me va a determinar qué tipo de ventana voy a utilizar. El ripple en decibeles me da menos 46 decibeles. Ya con este valor nos vamos a la tablita pues, que conseguimos en clase y podemos observar que menos 46 abarcaría lo que es una ventana Hamming y una ventana de Blackman. O sea, se podría utilizar cualquiera de las dos ventanas, pero por condiciones de costo y sí, por costos del filtro,
y por optimización lo ideal es utilizar una ventana Hamming, ya que la ventana Blackman sería más costosa diseñarla, tendría más procesamiento. Entonces lo ideal es utilizar una ventana Hamming, pero valga aclarar que las dos aplicarían para el ejemplo. Entonces, ya sabiendo la ventana, encontramos el orden del filtro que nos da 201. Entonces este va a ser el tamaño del filtro pasabajas. Ya luego seguimos pues con todo lo teórico, que sería eh, que si me imponen una respuesta simétrica positiva y causal, encontrar los 5 primeros coeficientes, los iniciales, los 5 finales y los 5 centrales. Entonces, esto los encontramos acá. Como es fase lineal, el primero es el último, el segundo es el penúltimo, y así sucesivamente. Y aplica también para los centrales. Esto sería lo de fase lineal. Entonces, aquí están los coeficientes y vamos a ya realizar las gráficas del procedimiento. Entonces encontramos la respuesta al impulso de la función sin. Recordemos que iniciamos con una función sin que es no causal, o sea, va desde menos 100 hasta 100. Ahí incluimos el tamaño del filtro y la idea es volverla causal. Entonces miramos que ya en la respuesta al impulso ya se encuentra entre 0 y 200. Ya después sería aplicar pues el proceso de enventanado con la ventana Hamming, que aquí la tenemos, y esta sería la respuesta ya del filtro FIR. Podemos ver que a diferencia de estos dos, miramos que ya las frecuencias acá ya están más reducidas, o sea, ya se están filtrando, y obtenemos también la respuesta en frecuencia, donde podemos observar el ancho de banda de transición entre las dos líneas punteadas verdes y la frecuencia de corte en línea punteada roja. Eh, También tenemos la respuesta en fase, donde se puede analizar que se impuso fase lineal, y básicamente este sería el desarrollo de la sección 2. Bueno, y ya por último, en nuestra tercera sección vamos a utilizar un filtrado en señales de audio. Entonces, lo primero que hacemos en esta sección es obviamente cargar la señal de audio, normalizarla y realizar las respectivas gráficas, las cuales son de suma importancia para poder determinar qué frecuencias son las que deseamos filtrar. Entonces, aquí está la señal de audio. Aquí está la señal, pero en el espectro de frecuencias, a la cual le hacemos un zoom y es el que encontramos acá. Y acá es donde se hace el análisis, que podemos mirar que entre 0 y aproximadamente 2300 Hz es donde está el mayor contenido frecuencial de la señal. Entonces ya con eso podemos más o menos jugar con algunas frecuencias y mirar qué resultados tenemos. Acá tenemos unas funciones que yo las dejo en la guía como ayuda, que lo que hacen es aplicar el enventanado para una ventana rectangular, una ventana de Hamming y una ventana de Blackman. Ustedes se preguntarán, falta la de Hamming. Como en la sección anterior trabajamos la ventana Hamming, en esta sección no la quise incluir. Entonces ahora lo siguiente es de mantener un orden del filtro constante, o sea, no se va a variar, y vamos a variar las frecuencias de corte y los tipos de ventana. Entonces, para la frecuencia de corte 1 vamos a utilizar una ventana rectangular, para una frecuencia de corte 2 vamos a utilizar una ventana de Hamming, para una frecuencia de corte 3 vamos a utilizar una ventana de Blackman, y vamos a mirar los resultados y sacar pues un análisis pertinente. Entonces, aquí están los procedimientos de las gráficas. Aquí encontramos el espectro para una ventana rectangular con una frecuencia de corte de 500 Hz, donde con la leyenda naranjada y azul, con la azul se encuentra representada el espectro original y con la naranjada logramos ver el espectro filtrado.
podemos ver que más o menos a partir de 500 Hz ya el audio ha sido filtrado y podemos ver el resultado. El audio es el himno de la Champions. Ya sería que creo que es bueno reproducirlo para notar las diferencias. Listo, con eso basta. Entonces ya, como expliqué con el filtro con 500 Hz utilizando una ventana rectangular, este sería el resultado. Logramos escuchar que algunas frecuencias se han atenuado, la intensidad del audio no es tan alta como la original, pero sin embargo no se ha perdido toda la noción de que se escucha. Este sería ya el espectro utilizando una ventana Hanning y aquí ya como nos dimos cuenta en el anterior que es necesario hacer un zoom, ya aquí solo vamos a encontrar las gráficas con un zoom apropiado para el respectivo análisis. De nuevo, la amarilla es una señal ya filtrada y la azul es la original. Entonces podemos ver que alrededor de 1000 hercios, que sería la segunda frecuencia de corte, ya se está filtrando la gran mayoría de señal. Escuchemos el resultado. Logramos ver y escuchar que la señal pues también se ha atenuado, la intensidad también se ha reducido y este sería el resultado ya con una frecuencia de corte de 2000 Hz y utilizando una ventana de Blackman. Como podemos ver, prácticamente todas las frecuencias eh, están intactas, pero el resultado también va a ser, el resultado no va a ser tan cercano al original porque recordemos que cada ventana nos brinda características diferentes. Básicamente esta era la idea de esta sección, que era como analizar los resultados que cada ventana nos da, eh, y variando las frecuencias de corte. Aquí dejo algunas conclusiones. Muchas gracias y éxitos para todos.